Bendiciones, queridos hermanos, que Dios me los bendiga en esta mañana, que nuestro Padre Celestial de una manera nos ayude a crecer, a madurar, que nos ayude en esta mañana a alcanzar sus propósitos, su voluntad. Usted sabe bien, hermano, que nuestro caminar todos los días es buscar agradar al Señor, que en su amor, en su paciencia, en su misericordia nos permita avanzar, nos permita crecer, nos permita madurar, y que en su gran infinita misericordia, hermano, nos ayude siempre a alcanzar los propósitos, nos ayuda siempre a alcanzar las promesas que tiene para con nosotros. Qué tan importante es entonces nosotros caminar todos los días, hermanos, buscando la bendición de nuestro Padre Celestial, buscando alcanzar sus propósitos, buscando alcanzar, hermanos, lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene hermosas promesas, Dios tiene hermosas, hermano, cosas que ha declarado nuestro Padre Celestial para con nosotros. Y tenemos que levantarnos nosotros todos los días, hermanos, buscando alcanzar esas promesas. El propósito de este programa, hermano, es que nosotros nos acerquemos cada día más a más, reflexionando en nuestra vida, reflexionando en nuestro caminar, reflexionando, hermano, en cómo estamos caminando. El propósito de nuestros Padres Celestial es que nosotros no dejemos de alcanzar sus promesas, no dejemos de alcanzar las cosas que ha declarado sobre nosotros. Pero qué tan importante, hermano, es levantarnos con ese anhelo, levantarnos con ese deseo y entender bien qué es el Evangelio. Entender bien, hermano, cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial todos los días. Dios es bueno y en su paciencia nos refugiamos, en su amor nos refugiamos. Que Él nos ayudará, hermano, cuando hay un esfuerzo, hay una dedicación, cuando hay una entrega, Él nos va a ayudar a alcanzar esas benditas promesas. Quiero, orándole al Señor, preguntándole al Señor, hermano, vino a mí esta palabra sobre las promesas. Las promesas, hermanos, se alcanzan, le pusimos por título, las promesas se alcanzan cuando se le da un buen uso a la palabra. Las promesas se alcanzan cuando se le da un buen uso a la palabra. Estamos viviendo tiempos, quiero que me acompañen en el libro de Hebreos 11, versículo 32. Y dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pero yo quiero hablarles, hermanos, sobre cómo es que ellos alcanzaron las promesas de Dios, cómo en ellos se cumplió, hermano, el propósito divino de sus vidas. Aunque en el libro de Hebreos, en el libro de 11, habla de todos los héroes de la fe, habla de todos aquellos que alcanzaron, hermano, y recibieron lo prometido del Señor. Qué tan hermoso es entonces que en nuestro caminar nosotros recibamos y alcancemos, dice aquí, alcanzaron promesas. Las promesas cumplidas se llevaron a cabo en su vida. Entonces dice ellos acá, dice, alcanzaron promesas. Qué tan importante entonces, hermano, era que el esfuerzo por alcanzarlas, de tal manera, hermano, que ellos se preocuparon mucho porque la palabra de Dios se hiciera una realidad en su vida. Se esforzaron demasiados, hermanos, pero de mano que entendieron que las promesas no se cumplen, hermano, cuando uno las espera, de agarrar y decir, pues es que Dios me ha dado promesas. Y la pregunta es, ¿cuáles promesas te ha dado Dios? Algunos esperan cosas materiales,
Algunos esperan, hermano, que el esposo va a volver, la esposa va a volver, los hijos van a volver, que hay promesas de que Dios te va a levantar, hay promesas que Dios te va a usar, hay promesas que Dios se va a hacer manifestarse en su vida. Hay promesas, hay quienes tienen promesas materiales, hay quienes tienen promesas terrenales y todavía se están esperando en ellas. Pero me llama la atención algo aquí, hermano, que yo le veo un sentido diferente a esto, aunque creo yo que Dios es bueno, aunque creo que Dios cumple promesas cuando el creyente es agradable al Señor. Cuando veo yo, hermano, que en el propósito del divino del Señor se van cumpliendo cada día lo que Dios ha determinado. Entonces dice que yo veo, hermano, que Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas alcanzaron promesas porque, hermano, su vida era de esfuerzo. Cuando yo empiezo a mirar la vida de estos hombres, tenían algo en común de mucha bendición. Hermano, porque ellos se esforzaron, dieron sus vidas por alcanzar esas promesas. Usted sabe que no es estar en una iglesia, no es permanecer años en una iglesia, tanto que dijo Pablo, verá, después de tanto tiempo de haber ya sido maestros, ya después de haber alcanzado una estatura, ya después todavía hay que predicarles como a niños. Yo creo que el niño, hermano, no alcanza promesas, todavía no es poseedor del reino por cuanto es niño, todavía hay que guiarlos, todavía hay que enseñarles. Quiere decir entonces que hay quienes pasaron muchos años dentro de una iglesia, pero nunca crecieron, nunca maduraron, y quiere decir entonces también que nunca se cumplieron las promesas en su vida. No se cumplieron no porque Dios no haya querido, sino que porque ellos no se esforzaron a alcanzarlas. ¿Cómo es que alguien no se esfuerza por alcanzarlas? Porque no entienden cuál es la voluntad de Dios. Estos hombres, hermanos, su único deseo en el Señor era alcanzar que se cumpla en su vida lo que el Señor les había prometido. Y vemos aquí, hermanos, que lo hicieron por fe. Aunque podemos decir, hermano, que el que no anda en la fe, dice la Escritura mismo en Hebreos 11, dice que, hermano, que por la fe entendemos. Entonces creo que ahora sí que podemos entender, hermano, que el único deseo de ellos en su vida era alcanzar las promesas. Entonces, hermanos, hay quienes no alcanzaron las promesas, no entraron en lo prometido porque no andaban en la fe. Entonces no se cumplió muchas promesas. Muchos creyentes ignoran, hermano, por sí mismo, por falta de doctrina, por falta de enseñanza, por falta de sometimiento a la palabra, ignoran lo que Dios tiene preparado para su vida. Desafortunadamente el hombre es tan, hermano, que cuando Dios hace promesas, solamente lo espera, esperando así, hermano, que en un día, esperando que algún día se cumpla, pero las promesas no se cumplen, hermano, por esperar, sino por buscarlas. La bendita palabra del Señor, hermano, lo que señala es que debemos de alcanzar las promesas. Dice, alcanzaron las promesas. No dice, esperaron las promesas. Dice, alcanzaron las promesas. Esto quiere decir entonces que ellos se esforzaron a buscarla. Yo no sé si tú estás buscando alcanzar las promesas o estás esperando las promesas. Porque es diferente. Acá dice que ellos alcanzaron promesas. Las alcanzaron, hermano, porque se hicieron un esfuerzo por lograrlo. En su vida había mucha, por eso la fe, hermano, dice que peleemos la batalla de la fe.
Eso quiere decir entonces que los hombres que realmente tienen fe son aquellos hombres valientes, aquellos que luchan, hermano, por alcanzar las promesas. Hoy, hermano, hay que entender que Cristo viene pronto. Pero el punto es, hermano, si Cristo viene pronto, nos estamos esforzando o se están esforzando, hermano, a alcanzar las promesas. Todavía hay promesas que se tienen que cumplir. Todavía mientras Cristo no venga, hermano, tenemos que estar esperando nosotros luchando por esas promesas. Cristo todavía, hermano, nos está dando tiempo, hermano, de luchar. Nos está dando tiempo, hermano, de que nosotros peleemos realmente la batalla de la fe. Pero la pregunta es, ¿has alcanzado promesas? Aquí me llama la atención, hermano, que estos hombres lucharon por la fe. Murieron ellos esperando las promesas cuando estas promesas ellos la alcanzaron. En 1 Timoteo 6 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, en el cual fuiste llamado, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, pelea la buena batalla. Quiere decir entonces que para pelear la buena batalla se necesita ser un hombre valiente, un creyente valiente, hermano, que esté en las luchas. Entonces quiere decir entonces, hermano, que acá dice que por la fe ellos alcanzaron promesas. Se hicieron valientes. Quiere decir entonces, hermano, que su esfuerzo, su dedicación siempre era alcanzar las promesas, luchar contra todo, pero alcanzarlas, hermano. Entonces quiere decir, hermanos, que ellos para ser un hombre que alcance promesas, se necesita que ser valiente, se necesita que ser un creyente esforzado, un creyente que lucha por sus promesas, no que pelea por las promesas, sino que lucha por las promesas. Un creyente no puede ser violento, no puede tomar las cosas a la fuerza, hermano, si no se lo gana. Dios no va a darle a alguien una promesa, hermano, que le obligue, le exija, le pelee contra él, exigiendo una promesa que no se ha cumplido. Solamente las promesas se van a cumplir si se anda en la fe. Porque veo que el cumplimiento de la fe en el libro de Hebreos es alcanzar entonces las promesas, es alcanzar, hermano, todo deseo del corazón. Entonces, estos hombres, hermanos, su único deseo era alcanzar que se cumpla en su vida lo que Dios había prometido. Aún podemos decir, hermano, que quien no alcanzaron lo prometido era porque, hermano, no había un esfuerzo en su vida. La bendita palabra que señala, hermano, es la que debemos de alcanzar. La bendita palabra nos enseña cómo debemos de alcanzar las promesas. Por eso en Hebreos 11:1 dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces quiere decir que la fe nos hace esperar con anhelo, convencidos que lo que el Señor ha prometido lo vamos a alcanzar, que lo que Dios ha prometido, hermano, se va a cumplir. Pero acá nos enseña algo, hermano, que estas promesas, esa certeza, esa seguridad que tenemos de que Dios va a cumplir sus promesas, hermano, estamos seguros de que Él va a cumplir sus promesas. Debemos de confiar, hermano, dice la otra versión, dice el Nuevo Testamento, dice confiar en Dios y estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Estar convencido es estar convencido de que algo existe aunque no podemos verlo. Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Entonces quiere decir entonces, hermano, pero acá nos enseña, hermano, entonces que esperar no es acomodarse, no es sentarse. Esperar entonces quiere decir entonces, hermano, que tenemos que buscar. ¿Por qué, hermano? Porque
es importante aclarar que las promesas no se esperan sentados a que se cumpla, porque por eso empieza a hablar sobre Gedeón, empieza a hablar de Barak, empieza a hablar de David, cómo ellos alcanzaron las promesas, da una referencia, un ejemplo de cómo estos hombres alcanzaron esas promesas. Entonces podemos entender, hermano, que ellos no estaban sentados, ellos no estaban, se acostaron, ellos solamente oían, ellos solamente se dedicaban a reposar, se dedicaban, hermano, a esperar que algo sucediera en su vida, que los llamaran y que le dijeran: esto es tuyo. No, hermano. Podemos aclarar entonces esto, que las promesas no se esperan así. Las promesas, hermano, nosotros esperamos las promesas buscando que se cumpla, pero como tiene que ver con la fe, entonces, hermano, solamente se van a cumplir por la fe, por la fe. Entonces quiere decir entonces, hermano, que si nosotros buscamos las promesas, solamente se van a cumplir en aquellos que tienen fe a la bendita palabra. A la bendita palabra. Las promesas no se cumplen por creerlas, sino las promesas se cumplen por obedecer a la bendita palabra. Porque es la palabra la que realmente se cumple, la que tiene poder, la que realmente manifiesta la grandeza de nuestro Padre Celestial, es la que realmente cumple el deseo y el anhelo de nuestro Señor. Y que en realidad, hermano, se cumple en la vida de un creyente cuando él es obediente a la bendita palabra. Dice: por la fe, la certeza de lo que se espera. Quiere decir que si no, usted sabe que sin fe, o sea, sin obediencia no es fe. Y nadie puede decir soy obediente si en realidad no se cumple la palabra. Entonces nadie puede decir tengo fe si no es obediente. Nadie puede decir soy obediente si no obedece a la bendita palabra. Entonces hay quienes malinterpretan o mal enseñan realmente que la fe es: voy a esperar en Dios, creo, arrebato, tomo, sí se va a cumplir. No, hermano, la fe solamente es, o sea, las promesas se cumplen cuando hay obediencia a la palabra. Las promesas se cumplen, hermano, cuando hay una verdadera, cuando se busca que en su vida se cumpla la palabra. Por eso me llamó la atención la vida de Gedeón, la vida de estos hombres, hermanos, cómo ellos alcanzaron las promesas. No dice esperaron las promesas, dice alcanzaron las promesas. Entonces es importante aclarar que las promesas no se esperan sentados, sino buscando en la obediencia que se cumple esa bendita palabra. Quiere decir entonces que Gedeón, hermano, Barak, Sansón, todos ellos esperaban siendo obedientes. En el libro de Hebreos 4:1 dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Dice que no les aprovechó. Oyeron la palabra, hermano, escucharon el mensaje. Dios tiene palabra, Dios tiene promesas importantes para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu ministerio. Dios tiene promesas muy importantes, hermano, pero dice aquí que a algunos no les aprovechó el oír esa promesa. No les hizo un bien, no se cumplió esas promesas. Es que algún día Dios va a cumplir esa promesa. Tal vez sí, pero tal vez no. Porque vamos a ver, hermano, algo que a mí me llamó la atención, que Dios no anda regalando promesas. Dios nos anda, hermano, declarando promesas sin que haya obediencia. Pero dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
O sea que no les trajo provecho, ni les hizo ningún beneficio, ni tampoco se cumplió. Dice porque, yo veo, hermano, dice porque no había perseverancia en alcanzar esas promesas. La oyeron, sí, pero se apacentaron, hermano, se acomodaron esperando que se cumpliera, sin perseverar por alcanzarlas, sin perseverar por buscarlas. Estamos tomando el ejemplo de Gedeón, estamos tomando el ejemplo de Sansón, de Barak, de Jefté, de David. Que usted conoce la vida de ellos, cómo era su dedicación para con Dios, cómo era su vida para con Dios. Dice que en ellos alcanzaron las promesas. Quiere decir, hermano, que quien no se esfuerza por ser obediente, no se cumplirán entonces las promesas del Señor en su vida. Independientemente de que son salvos, hay salvación. Pero por cuanto solo se vive escuchando la palabra, que sabe, dice Santiago, hermano, que los que escuchan la palabra solo se engañan a sí mismos. ¿Cuál es el engaño? Parte del engaño es creer que vamos a recibir algo sin esforzarnos. Parte del engaño es creer que Dios va a darle a algo a alguien a quien no se lo ha ganado. Por vivir escuchando el Evangelio, por vivir diciendo que es cristiano, por vivir diciendo, hermano, que que asista a una iglesia, no se cumplirán las promesas. Esto quiere decir, hermano, que no estaban convencidos de la palabra de Dios. No buscaban que se cumplieran las promesas. No buscaban entonces, hermano, que esa palabra se hiciera una verdad en su vida. El Evangelio, hermano, era cumplir. El Evangelio tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios. El Evangelio tiene que ver con cumplir y hacer lo que el Señor manda para que se cumplan esas promesas. Pero lo interesante es por qué no se cumplieron. Acá dice, hermano, dice que no se cumplió porque no iba acompañada de fe, no iba acompañada de obediencia, no iba acompañada, hermano, del el hacer hacedor. Eso representa entonces, hermanos, que las promesas no se cumplieron, hermano, porque no es porque no creyeran, sino que no usaron. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando entonces de que no le dieron un uso correcto a la bendita palabra. No le dieron un uso correcto, hermano. Entonces, quien no se esfuerza por ser obediente a la palabra, no se cumplirán las promesas. El punto de este camino es la fe. La fe que nos lleva a la obediencia, y la obediencia es que nos hace hacedores. Esto quiere decir que ellos no estaban convencidos de cada palabra que del Señor, porque el hombre que no está convencido de la palabra del Señor, hermano, no se cumplirán las promesas. Si nosotros no buscamos que se cumpla la palabra en nuestras vidas, de alcanzar todo propósito de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio? ¿Por qué, hermano? Porque las promesas es una palabra del Señor que todo creyente debe de alcanzar pues es el cumplimiento de la palabra. El cumplimiento de la palabra es que se cumplan promesas, se cumplan una palabra en nuestras vidas. Así debemos de ocuparnos de estar en obediencia, ocuparnos en lo que realmente Dios manda, ocuparnos en lo que realmente Dios establece en su palabra. La obediencia, hermano, entonces es ocuparnos de la palabra. La obediencia es ocuparnos de la palabra. La vida de Gedeón, la vida de Barak, de Sansón, todos ellos tenían, hermano, algo en común, que en el cual alcanzaron las promesas. Dice en el libro de Romanos, versículo 10, 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en la cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído?
¿Y cómo dirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí hay algo interesante. Por eso dice que aquí dicen Hebreos que ellos no recibieron las promesas porque no fueron obedientes, hermano. La oyeron, pero no fueron obedientes. Entonces dicen: mas no todos obedecieron al evangelio. Aquí dice en Romanos, porque dice, ¿por qué, hermano? Porque no anunciaron el evangelio. ¿Por qué estos hombres no recibieron entonces? Dice ahí, hermano, en hebreo: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe a los que lo oyeron. Entonces Romano dice: mas no todos obedecieron el evangelio. ¿Por qué? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir entonces, hermano, ¿por qué ellos no se ocuparon en la palabra? ¿Por qué muchos no se ocuparon en la palabra? ¿Por qué no obedecieron al evangelio? ¿Saben qué? Porque, hermano, porque podemos decir que el obedecer el evangelio es anunciar a otros el evangelio. Es hablar del Cristo. Es estar hablando del Señor. Es estar hablando de su grandeza, de su amor, de su salvación. ¿Por qué no recibieron las promesas? Porque dice aquí, lo que nos enseña es que cuán hermosos son los que anuncian la paz, qué hermosos son aquellos que anuncian el evangelio, qué bonito es aquellos que predican el evangelio, aquellos hermanos que llevan las buenas nuevas del evangelio. Dice: pero más no todos obedecieron el evangelio. Entonces quiere decir, hermano, que por cuanto no dedicaron su vida a evangelizar, a llevar el reino de Dios a los demás y que se conozca al Señor, no alcanzaron promesas. Las promesas se alcanzan cuando se anuncia el evangelio. Las promesas se alcanzan cuando se le da el verdadero propósito y sentido al ser cristiano, cuando se le da realmente el verdadero sentido de ser evangélico, de llevar realmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Estos no alcanzaron las promesas porque le dieron un mal uso al evangelio, le dieron un mal uso al ser cristiano, le dieron un mal uso, hermano, al tener en su poder, hermano, el evangelio de Dios. No alcanzaron porque no fueron obedientes. ¿Cuál no fueron obedientes? No se dedicaron a anunciar el evangelio de la paz, no se dedicaron a anunciar las buenas nuevas, no se dedicaron entonces, hermano, a anunciar la bendita palabra del Señor, no anunciaban el reino de Dios, no anunciaban ni daban a conocer al Cristo, no anunciaban la salvación de nuestro Dios, hermano, no predicaban la palabra, no se dedican a predicar, no se dedican a hablar de Él, no se dedican a anunciar sus maravillas. ¿Por qué ellos no alcanzaron entonces la promesa? Porque no anunciaban el evangelio, porque no hablaban de Cristo. No se dedican realmente a darle el sentido al evangelio. No dedicaron su vida a evangelizar, no a ser cristiano. No dedicaron su vida a llevar el reino a los demás y que conozcan al Señor. ¿Cuánto creyente, hermano, hoy
hoy no sabe ni entiende qué es ser cristiano. Se desviaron, hermanos, se desviaron del verdadero evangelio. ¿Cuánta gente se está desviando del verdadero evangelio? El hombre que se desvía, el creyente que se desvía del propósito de Dios, hermano, no alcanzará promesas. No alcanzará las promesas, no se cumplirán las promesas. Es anunciar el evangelio. Dice, ¿cómo? Mas no obedecieron al evangelio. Dice, cuán hermosos son de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, aquellos que predican, aquellos que son enviados, aquellos que se dedican, hermano, a darle un buen sentido a la palabra. Podemos decir entonces que el evangelio, hermano, es anunciar a otros, es hablar del Cristo, es hablar de su grandeza, es hablar de su amor, es estar hablando realmente, ir y predicar el evangelio, hermano. Estos hombres, hermanos, ¿a qué se dedicaron? A que se alcanzaran las promesas. ¿Cuáles promesas? Ellos llegaron a entender que por la fe, que por la obediencia se alcanzan las promesas. ¿Cuáles promesas, hermanos? ¿Cómo? ¿Cuál obediencia? El anunciar, el llevar el evangelio a otros. El estar, hermano, realmente metidos y comprometidos con Él. ¿Quieres que Dios cumpla las promesas en tu vida? Entonces hay que darle un buen uso a la bendita palabra. Por eso aquellos hombres, hermano, en el Salmo 78, dice que Israel, hermano, al ver que Dios, hermano, los estaba ayudando, llegaron a volverse exigentes delante de Él. Llegaron a volverse, hermano, hombres que realmente dejaron de serle fiel para con el Señor y terminaron exigiendo, le dice en el versículo 29, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Una versión dice que les exigían a Dios que se cumplieran sus propósitos, se cumplieran sus deseos. Quiere decir que el hombre que deja serle fiel a Dios, hermano, fiel en su evangelio, no que sea cristiano, sino que sea fiel en el evangelio. A nosotros nos mandaron a anunciar las buenas nuevas, a predicar el año agradable, a anunciar, hermano, a los pobres, a los afligidos, a los enfermos, que anunciarles, hermanos, que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, hermano, cuando vemos que por la fe alcanzaron las promesas, quiere decir entonces que ellos estaban anunciando, hermano, el bendito evangelio. Ellos no estaban perdiendo el tiempo. Acá dice, hermano, que ellos cuando dejaron, el Salmo 78 dice que dejaron la fidelidad a Dios, hermano, dejaron de serle fiel a Dios, porque en lugar de llevar y de hablar de las grandezas de Dios, hermano, solo dedicaban a murmurar, hermano, de Dios, hermano, se rebelaron contra Dios, hermano, se olvidaron de Dios, hermano, dejaron de andar con Él, nada más vivían exigiéndole comida y bebida. Ellos vivían, hermano, encerrados siendo cristianos. Ellos no hacían nada, hermano, por el reino de Dios. Ellos no hacían nada, hermano, por alcanzar las promesas. Ellos no anunciaban el evangelio. Ellos no llevaban libertad. Ellos no proclamaban, hermano, las maravillas de Dios, sino que solamente se volvieron infieles. Se vivían tentando al Señor, no guardaron su testimonio, no amaron la palabra. No, hermano, no dice que se volvían, de repente se acordaban de Dios, hermano. Dice que Dios agarraba, siempre los perdonaba, no los consumía. Hermano, dice que se olvidaron de sus pactos, se olvidaron de sus promesas, hermano. Pero el Señor, este mismo pasaje nos enseña que ellos no entraron a ese reposo, no entraron a ese descanso, hermano. ¿Por qué razón? Porque su vida se la pasaron descansando, se la pasaron reposando, hermano. Se la pasaron de una vida, hermano, viviendo como alguien especiales, pero ellos no alcanzaron promesas.
no alcanzaron promesas. ¿Por qué, hermano? Porque no hicieron la voluntad de Dios. No se dedicaron a darle la gloria a Él. No se dedicaron a engrandecer su nombre. Hermano, porque le estaban dando un mal uso al Evangelio. El creyente entonces que le da un mal uso al Evangelio, hermano, no alcanza promesas. Las promesas se alcanzan cuando se le da un correcto uso a la palabra. Las promesas se alcanzan, hermano, no estar sentado, sino buscando que esas promesas se cumplan en nuestras vidas, siendo obedientes a la palabra, andando en la fe, y la fe es obediencia, y la obediencia es ser hacedor. Quiere decir entonces, hermano, que dice que ellos no alcanzaron las promesas, no porque no la escucharon, no porque no la dijeron yo la recibo, sino porque no anunciaban, hermano, no le daban un correcto uso al bendito evangelio de Dios. Se les olvidó que el evangelio que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos es para anunciar a otros, hermano, el camino de la paz. Es anunciar a otros las buenas nuevas, es anunciar a otros la salvación, es dedicarse realmente, hermano, a proclamar el evangelio, a proclamar las maravillas de Dios. Qué interesante está esto. Quiere decir que ninguna promesa se cumple si nosotros, hermanos, no obedecemos al evangelio, no obedecemos a la palabra, no obedecemos entonces a los propósitos del Señor. El Señor dijo algo, verán Lucas 4:18, dijo el Espíritu sobre mí por cuanto me ha enviado. Esta misma palabra está ahí, hermano, porque nos ha enviado a dar libertad a los cautivos. Fíjese, permíteme tantito. 4:18, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué rico es entenderlo, qué rico es entender que Dios, ¿a qué nos ha enviado como hijos de Dios? ¿A qué nos ha enviado? ¿Por qué razón puso el evangelio en nuestras manos? ¿Por qué Dios, hermano? Para que fuéramos obedientes y anunciáramos, hermano, la libertad del Señor, anunciáramos la salvación del Señor, anunciáramos los propósitos de Dios, hermano. Y entonces se iban a cumplir las promesas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de ti? Un hombre que anuncie sus maravillas, un hombre que engrandezca su nombre, un hombre, hermano, que realmente lleve el evangelio, un hombre que realmente hable de él, hermano, que te dediques, no que hables esporádicamente, sino que te dediques a hablar de él, que te dediques a servirle a él, que realmente seas obediente a la palabra. Eso es lo que Dios quería que tú y yo hiciéramos, hermano. Pero hay quienes dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Y como no obedecieron el evangelio, se desviaron del verdadero evangelio. 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería
y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces dice que hay quienes se apartaron, se desviaron de la doctrina de Cristo, se desviaron del verdadero mandamiento de Dios. ¿Cuándo, hermano? Cuando, hermano, dice acá, cuando prestaron atención a fábulas interminables y acarrearon en disputas, hermano, en discusiones, hermanos, y no, en lugar de estar edificando, estaban realmente contendiendo, hermano, porque dice que esto solamente es nacido, es nacido, es verdadero, cuando hay un verdadero corazón limpio, una conciencia, una buena conciencia y una fe no fingida, de los cuales dice se desviaron y se apartaron a vanas palabrerías. El Señor dijo algo: en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres, hermano. Invalidaron el mandamiento de Dios, hermano, invalidaron las promesas de Dios sobre su vida. ¿Por qué razón? Porque se la pasaron, hermano, en puras palabrerías, hermano, en palabras que no edificaban, palabras que no llevaban el contenido de la salvación, de la libertad, hermano, de la sanación, hermano, de la opresión, hermanos, no enseñaron, hermano, a darle vista a los ciegos, no pusieron por obra la palabra del Señor, sino que simplemente eran palabras, hermanos, profesando, dice que queriendo ser doctores sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Quiere decir que si se le da un uso correcto, entonces las promesas se van a cumplir. La promesa del Señor es buena cuando se usa legítimamente. Eso quiere decir que se aplica para lo que realmente fue enviada, hermano, y a su propósito. Cuando no se usa el evangelio correctamente, la palabra o el ser cristiano, entonces estará fuera de la promesa, pues está haciendo un mal uso del evangelio y de sus propósitos y de la voluntad divina. Cuando no se entiende qué es ser cristiano, qué es, hermano, tener el evangelio, y no se le da un buen uso de la predicación, hermano, cuando no se le da un buen uso, cuando no entendemos que hay que llevar salvación, hay que llevar sanidad, hay que llevar libertad, hay que llevar restauración, hay que enseñar el amor de Dios, hermano, hay que enseñar la misericordia de Dios, hay que enseñar a acercarnos a Dios, hay que enseñar a obediencia al Señor, hermano. Cuando no se entiende el evangelio, se le da un mal uso, y mucho creyente, hermano, estará esperando promesas cuando en realidad, hermano, no se cumplirán, no porque Dios no quiera, sino porque se le está dando un mal uso a la palabra, se le está dando un mal uso al evangelio. Hay que entender para qué Dios nos dio el evangelio. Podemos entender que no alcanzaron las promesas por estar dándole un mal uso a ese evangelio, por estar dándole un mal uso a la palabra. No llevaba fe, no llevaba convicción, no esperaban, no anhelaban, no deseaban alcanzar las promesas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque estoy hablando de Gedeón, estoy hablando de Barak, de Sansón. O sea, porque ahora, hermano, ya no saben para qué sirve ser cristiano o para qué tenemos el evangelio. Cuando no se le da un buen uso, no se alcanzan las promesas. Y por eso el buen uso del evangelio es anunciar al Señor y su evangelio, es llevar las buenas nuevas, hermano, es darle libertad a los cautivos, hermano, el ungir de dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los corazones inquebrantados, hermano, hay de darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, anunciar el año agradable al Señor. Prácticamente es llevar el conocimiento, llevar el mensaje. Pero cuando uno creyente, hermano, no le da un buen uso, no espera promesas en su vida, estará
Por eso, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, porque esperan, piden y no alcanzan. Y como no alcanzan, pues dice que, hermano, pues se matarán, buscarán imponerlas, por cuanto no se le da un buen uso al evangelio. El buen uso a Dios no le interesa, hermano, que hablemos de vez en cuando de Él, o hablemos versículos. No, Dios quiere que tú seas obediente, que lleves realmente en tu vida. El propósito de hablar del Señor es que se cumplan las promesas. El propósito de agradar al Señor es que se cumplan las promesas. Por eso veo yo, hermano, en Hebreos, revisamos Hebreos 11, versículo 6. Usted ve que, hermano, que por la fe dice que alcanzaron promesas. Usted ve que Israel no entró a Canaán. ¿Por qué no entró a Canaán, hermano? No por no haberla oído, sino porque su fe, hermano, ya no era conforme a la voluntad de Dios. Usted sabe, hermano, que dice la misma escritura que se volvieron rebeldes, se volvieron tercos, se volvieron de cabeza dura, hermanos, se volvieron necios, se volvieron, hermanos, de una manera que ya no hacían caso a las palabras de Moisés, dejaron de ser obedientes. ¿Por qué razón, hermano? Porque abandonaron la fe, porque se buscaron en lo mundano, en lo pagano, en lo terreno, buscando lo terrenal. Hermano, quiere decir que ya no predicaban, hermano, ya no hablaban del bendito evangelio, ya no hablaban de salvación, ya no hablaban de la misericordia para alcanzar la salvación, ya no hablaban de la restauración, ya no hablaban del perdón, ya no hablaban, hermano, de el amor del Señor, ya no hablaban de darlo a conocer, ya no hablaban de eso, no se dedicaban a evangelizar, hermano, sino, hermano, le estaban dando un mal uso a la palabra. ¿Cuál es el hombre que le da un mal uso a la palabra? El que de ella no habla. Por eso la escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. ¿Cómo se alcanzarán promesas si no se habla del Señor? ¿Cómo se alcanzarán promesas si no se obedece a lo que decimos? ¿Cómo se alcanzarán promesas si no nos dedicamos realmente a alcanzar, a esforzarnos, a ser hombres y valientes por alcanzar las promesas? En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de quienes le buscan. Es imposible agradar a Dios si no va con fe, si no va con obediencia, si no va con agradar, si realmente nosotros nos dedicamos, hermano, a hacer su bendita voluntad. Y la voluntad, dijo el Señor Jesucristo, es que te conozcan a ti, Dios único, verdadero, y a Jesucristo su Hijo. Ahí mismo en Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias y dice, y alcanzaron promesas. Estos hombres tenían algo en común, que ellos alcanzaron las promesas, por no decir que, hermano, aquí el narrador empieza a decir, todos aquellos hombres que están ahí, que se mencionan sus nombres, eran héroes de la palabra, eran héroes, hermanos, porque ellos alcanzaron las promesas, alcanzaron los propósitos de Dios, pero dice, me faltaría tiempo para hablar sobre ellos, pero quiero hablarles un poquito. Estos hombres tenían algo en común. Voy a hablarlo así. Gedeón, hermano, en el libro de Jueces 6:12, Gedeón dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos ha sacado Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Mira, hermano, ¿quiénes eran los madianitas?
Los madianitas eran descendientes de Abraham. Abraham tuvo 3 descendencias: Isaac, Ismael y Madián. Es la que tuvo con Cetura. Los madianitas son aquellos que representan, los que representan conflictos, los que eran conflictivos, los que le hacían la guerra a Israel. Israel representa a Isaac. Hay 3 tipos de hijos de fe, o sea, dentro de las promesas de Dios. Los primogénitos, que representan a Isaac, los que alcanzan la promesa. Hermano, los ismaelitas. Los ismaelitas son los violentos. Hermano, los que viven conforme en la carne. Pero los madianitas, hermano, eran los conflictivos, los que se dedicaban a causar división dentro de la iglesia. Por eso decía, hermano, que Gedeón vivía escondiendo el grano de trigo de los madianitas. Porque todo destruían, hermano, destruían la palabra, destruían toda enseñanza, la echaban abajo. Entonces vemos, hermanos, pero no vamos a tocar el tema. Lo que quiero darles a entender, hermano, que Gedeón era un hombre esforzado y valiente, era un hombre guerrero, era un hombre luchador por la fe. Dios le encargó a él que él peleara, hermano, por Israel, que él luchara por Israel. Gedeón, ¿por qué alcanzó las promesas? Porque era un hombre que se dedicó a defender, a luchar, hermano, por Israel. Él había entregado su vida a luchar porque el pueblo de Dios se mantuviera en la firmeza. Gedeón no luchaba contra Israel sabiendo que eran sus propios hermanos. No luchaba, hermano, contra el pueblo de Dios. Él ayudaba al pueblo de Dios. ¿Por qué alcanzó las promesas Gedeón? ¿Por qué Gedeón se dedicaba a cuidar, a defender, a proteger el pueblo del Señor? Hermano, usted se dedica a cuidar el pueblo del Señor. Usted se dedica, hermano, a luchar por los hermanos, a realmente a ver que ellos alcancen las promesas. Esa es la característica de Gedeón. Un hombre esforzado, un hombre valiente que solamente alcanzó las promesas porque fue llamado a liberar a Israel de los madianitas. Él evitaba, hermano, que hubieran conflictos. Él evitaba, hermano, él luchaba porque la paz se mantuviera dentro de Israel. Por eso Dios mandó a liberar. De Gedeón era un hombre libertador. Él lo mandaron a luchar, a pelear por liberar al pueblo, hermano, de los conflictos, de todo. Él luchaba, hermano, porque los conflictos, hermanos, las divisiones, o sea, no se llevaran a cabo. Él defendía que el pueblo se mantuviera en la fe, se mantuviera en la armonía del Señor. Era su propósito, cumplir el evangelio de la libertad, cumplir el evangelio, hermano, del poder. Gedeón lo único que pensaba, hermano, y su deseo era que el pueblo sea salvo. Él luchaba por el pueblo. Él no estaba en contra del pueblo, él estaba a favor del pueblo. Barak, en el libro de Jueces 4:4, Barak, hermano, Dios lo llamó a liberar a Israel del rey de Jabín, que era el rey de Canaán. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo las palmeras de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían ahí a juicio. Ello envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Hermano, dice: ¿no te he mandado Jehová Dios diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y dice: y yo te traeré a ti al arroyo de Sisón, capitán del ejército de Jabí, con sus carros, y entregaré en tus manos. Barak le respondió: si fueres conmigo, yo iré, y no fueres conmigo, no iré. Barak era un libertador. Él peleaba por Israel, él luchaba por Israel. Él, hermano, él estaba a favor de Israel. Él estaba aplicando la palabra, hermano, de luchar, de proteger, de cuidar la obra.
Su principal función él era cuidarlos. Él estaba aplicando la palabra. Era un libertador. El otro era un guerrero. Baruc era un libertador. Pero Gedeón era un guerrero. Sansón, hermano, para no contarle toda la historia, usted sabe la historia. Sansón luchó por Israel. David peleó por Israel. Samuel era un profeta para Israel. Le hablaba al pueblo. Y los profetas, hermanos, los profetas le hablaban a Israel, llevaban el mensaje. ¿Qué tenían en común estos 5 hombres, 6 hombres? Que unos luchaban por Israel, otros le hablaban a Israel, otros peleaban por Israel. Ellos se dedicaban a poner por obra su bendita palabra. Ellos se dedicaban a darle la verdadera función del evangelio. Y por esa razón me llamó la atención, porque estos 6 hombres, hermano, tenían algo en común. Porque ellos alcanzaron promesas, porque le dieron el uso correcto al evangelio. Ellos no decían soy cristiano, ellos no decían yo voy a una iglesia, ellos aplicaban realmente el evangelio, y el evangelio realmente era luchar por Israel, era pelear por Israel, era hablarle a Israel, era quitar todo lo malo en Israel, a cuidarlo, a proteger la obra, hermano, a luchar por las promesas, hermanos, que el pueblo alcanzara las promesas. Hermanos, ellos tenían una encomienda que, hermano, que su único deseo era realmente ser obedientes al evangelio, hermano, porque ellos entendieron cuál era, hermano, realmente que para alcanzar las promesas se tenía que hacer un verdadero uso del evangelio, para no caer en la palabrería, para creernos los cuentos, hermanos. ¿Por qué no alcanzaron? Muchos no alcanzaron las promesas de Dios. ¿Por qué no entraron? Porque no le dieron mal uso al evangelio. Porque, hermano, porque no se esforzaron por alcanzarla. Esforzarlas por alcanzarla, se necesita ser hombres obedientes al evangelio. Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel y los profetas se dedicaron a realmente a usar el verdadero evangelio. Realmente se dedicaron, hermano, a liberar a Israel, hermano, a luchar por Israel, hermano, a pelear por Israel, hermano, a hablarle a Israel, a realmente llevarlo a la salvación. Confíen en el Señor, hermano, eran los héroes de la fe. Las promesas, hermano, nos esperan. Las promesas se alcanzan dando un buen uso al evangelio. Dice que por la fe alcanzaron las promesas, se cumplieron las promesas. ¿Cuándo? Cuando le dieron el verdadero uso, el verdadero correcto al evangelio y el verdadero llamado al ser cristiano, al ser hijos de Dios. Cuando no se le da o no está uno dedicado realmente, hermano, a poner por obra su palabra y entender que el verdadero evangelio es llevar salvación, es libertad, es sanidad, es restauración, es cuidar, es proteger, entonces no se alcanzarán las promesas. Estos hombres se dijeron que para alcanzar las promesas se necesita darle un buen uso, el uso correcto a la bendita palabra, al bendito evangelio. Si quieres alcanzar promesas en Dios, si quieres que se cumplan los llamamientos, ministerios, alguna gracia, que se cumpla realmente, hermanos, usted mira Gedeón, Barak, Sansón, eran hombres guerreros, eran hombres realmente comprometidos con Dios, a realmente a poner por obra su palabra, a realmente llevar el mensaje, realmente a hablar del Señor, realmente hacer las cosas como Él manda. Entonces en ellos se cumplió la bendita palabra, se cumplieron las promesas y entraron al reposo del Señor. ¿Por qué entrarían al reposo? Porque ellos no estaban descansando esperando la promesa, ellos estaban luchando por la promesa, y cuando entraron al reposo fueron a descansar de todas sus luchas,
porque habían peleado, porque habían luchado, porque habían dado su vida por Israel, por aquellos que iban a ser salvos, por aquellos que eran salvos, por aquellos que realmente Dios amaba. Ellos dedicaban a cuidarlos, a protegerlos, a anunciar las buenas nuevas, a llevar y a dar a conocer el bendito nombre de nuestro Padre Celestial. Usted espera promesas. Revise las Escrituras. ¿Cuál es entonces lo que Dios tiene preparado para ti? No es lo que Dios dice sobre tu vida, sino lo que tienes que hacer en tu vida para alcanzarlas. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, que el Señor fortalezca esta mañana tu vida y te guíe a toda verdad, y que entendamos, hermano, que las promesas no se esperan, se buscan. Las promesas se cumplen cuando nosotros damos el uso correcto al bendito Evangelio. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y les estaremos viendo. Ayúdenos a compartir este mensaje, ayúdenos, hermano, a evangelizar, y les esperamos, hermano, si Dios nos permite, el viernes, hermano, en punto a las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, para un día más de una palabra de bendición para sus vidas. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Alcance las promesas del Señor. Bendiciones.